cómo alguien que estuvo preso en el gobierno de Pinochet, En dictadura, pues, en en dictadura, ausencia total de Estado de Derecho. cómo alguien que estuvo preso termina, comillas, si nos hacemos a los slogans, votando a favor de la constitución de Pinochet. Porque la que nos rige no es la constitución de Pinochet. Porque si fuera la constitución de Pinochet, el Partido Comunista estaría proscrito. Si fuese la constitución de Pinochet, por el binominal, el Frente Amplio no existiría prácticamente y el presidente Boric no sería presidente. Si esta fuera la constitución de Pinochet, habría de estado de sitio, porque las Fuerzas Armadas se lo hubiesen representado a través del Consejo de Seguridad Nacional bajo el régimen de tutela militar. Es necesario que siga. Si esta fuese la constitución de Pinochet, estaría firmada por Pinochet y por la Junta Militar de Gobierno, no por el presidente Lagos, persona que honra la democracia y sus ministros de aquel entonces. Y finalmente, si esta fuera la constitución de Pinochet y los abusos del presidente de la República actualmente en ejercicio, no podría decir que las dos alternativas son válidas, porque si una alternativa significa que sigue rigiendo una constitución dictada por un dictador, entonces las dos opciones no son legítimas. Javier Parada, Ricardo Mazábal, Cristian Banque, ¿qué son pinochetistas? ¿Hasta cuándo? Eso son simplemente estrategias electorales para polarizar políticamente el país. La clave del instituto, a pesar de todos sus problemas, es que es dirigido no por un órgano unipersonal como lo establece la nueva constitución, el proyecto de ley de nueva constitución, sino que es colegiado y además, esto es muy importante, a mí me eligieron los decanos y decanas de Derecho. Hay 4 personas que fueron elegidas por la Cámara de Diputados y el Senado, y hay 4 más que fueron elegidos por organismos de derechos humanos, y hay 2 que fueron, uno elegido por la expresidenta Bachelet y otro por el expresidente Sebastián Piñera, y por altos quórum. Disculpen que quizás estoy lateando con esto, pero acá la clave, un organismo colegiado y elegido por altos quórum y por autoridades distintas, logran de mejor manera la autonomía, porque eso es lo que tú llamaste, Nicolás, unas mayorías políticas que cambian según quien desee. Circunstanciales. Eso Claro. es gravísimo. Y hoy día el proyecto de constitución establece que es la mayoría del Congreso absoluta, más las cámaras de regiones, que elige un defensor o defensora a propuesta de una terna de los organismos de derechos humanos, ya, de la sociedad civil. Entonces, creo yo que ese mecanismo hace mucho más fácil que un instituto, así una institución de derechos humanos, sea cooptada. El mismo que debe controlar al Ejecutivo y al Legislativo en el respeto a los derechos humanos, se convierte en alguien que funcional a ambos, o a uno de ellos. Y ese es un riesgo altísimo, porque es lo mismo no tener derechos humanos que tenerlos pero no poder ejercerlos. Y tú puedes tener un magnífico catálogo de derechos humanos, pero si el órgano que está encargado de fiscalizar al Estado para que esos derechos humanos sean cumplidos, bueno, carece de autonomía, estamos en un problema. Hasta el día de hoy nadie ha comprobado que en Chile, el Estado de Chile, se organizó y ejecutó un ataque masivo a la población civil, pactando la impunidad. No hay ningún informe internacional de derechos humanos que diga lo contrario, ni tampoco el INDH, que es el tema más de fondo que se tiene que compartir el 18 de octubre, ¿no? Que están tus dos verdades anteriores. Tú llegas entonces a la conclusión y al convencimiento de que no hay violación de los derechos humanos sistemáticas en Chile. Ahora, Matías, una pequeña aclaración. Yo creo que el tema central del instituto es si el instituto es de todos y todas los chilenos y chilenas. Si una persona que no es de izquierda puede dirigir el instituto, si una persona que es católica puede dirigir el instituto. Bueno, te cancelaron porque claro, en la noche misma que yo fui elegido saltó el tema de que yo no era de izquierda. Y 2 días después ¿y que eras católico? Recibí una carta, no estaba dicho en qué términos que iba a estar siendo vigilado. Y de hecho Constanza Valdés, que es la nueva consejera, que es de lejos la que yo más respeto, ella cuando me pide la renuncia a través de redes sociales dice, porque Mico tiene planteamientos en materia de derechos sexuales y reproductivos que no comparto. Bueno, entonces yo te diría, ese es el núcleo central. Ahora, lo segundo, porque ese es un tema que venía de antes, pero tú bien dices. Ya que tú entraste en el otro tema y quedas con la convicción de que si no eres de izquierda no puedes pertenecer. Así, yo lo voy a decir en otros términos, nunca más se puede discutir como están las actas del 8 de agosto del 2019 que una persona por sus convicciones filosóficas o religiosas
no puede ser director del instituto, nunca más. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, pero bien dices tú, esto es un problema permanente, pero nos reventó en la cara literalmente el 18 de octubre. ¿Y ahí qué pasó? Lo que pasó es que eran tales los niveles de violencia política que yo consideré y considero que nuestra democracia estaba en riesgo, porque además se habían producido gravísimas violaciones a los derechos humanos que eran vistas en todas partes. Entonces yo recibí el sábado, en la noche, el aviso que se estaba diciendo que yo había sostenido que en Chile habían graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que son tres conceptos que nosotros utilizamos para definir la dictadura del general Pinochet. Entonces, al día siguiente yo declaré lo siguiente, que no había antecedentes hasta ese momento, y considero que hasta el día de hoy no lo hay, de que acá el Ejecutivo organizó, planificó y ejecutó un ataque masivo a la población civil, ya, pactando la impunidad, lo cual también comprometía a la Fiscalía y al Poder Judicial. Ningún organismo internacional de derechos humanos, ni el INDH, por cierto, hasta el día de hoy, que fueron sistemáticas, pero eso literalmente también me reventó en la cara, porque primero había gente que legítimamente decía, no, es tal lo que está ocurriendo que hay violaciones sistemáticas, eso lo respeto yo, pero por otro lado, lo que respeto bastante menos es que yo me interpuse a una estrategia política, un diagnóstico que se estaba ejecutando en ese momento, que claramente iba en la línea de decir acá hay una democracia que dejó de ser democracia. Y cuando uno afirma eso, bueno, a las no democracias se les denuncia, se les condena y se sacan, ¿ya? Y eso para mí era gravísimo como director del instituto, porque cuando caen las democracias la primera víctima son los derechos humanos. Fue cooptado por funcionarios, porque tú señalas allí que hay paros, 2 paros de 60 y 180 días, pero no paros porque hay problemas laborales o de qué sé yo, porque no hay infraestructura. No, tiene que ver con que esos funcionarios quieren obligar al instituto a que declare una determinada cosa, que no había acuerdo aparentemente en el Consejo. ¿Por qué no nos cuentas cómo es esa relación? Mira, como señalé, la inmensa mayoría de los funcionarios y funcionarias del instituto se la jugaron el 18 de octubre, se la jugaron los tiempos de la pandemia. Hay 2 gremios en el instituto, que representan más o menos el 50% de los funcionarios y funcionarias. Tú lo dices bien, 2 cosas. Si esos gremios hacen un paro porque consideran que se están violando derechos laborales, estaría, si es que está dentro de la legalidad, ya. El problema fue, como tú lo señalas, que 60 días se me pedía la renuncia y a veces al Consejo porque nosotros no declaramos que había violaciones sistemáticas de los derechos humanos o presos políticos. Y te digo más, en los gremios también podían expresar sus opiniones, pero si el órgano superior del instituto decía no hay presos políticos o no hay violaciones sistemáticas o no se pronunciaban esos temas, no podíamos ser obligados. Ahora, los 180 días fue de una toma. Sí, y la toma es más grave aún, te diría, porque son fuerzas sociales y políticas externas. Entiendo que participaron hasta diputados, ¿no? Fueron diputados, fueron convencionales. Yo les ruego que ustedes vean los audios de cuando el instituto fue a la convención. Si fue tremendo como nos trataron. Y que lo comparen como trataron al presidente de la Corte Suprema y a la Fiscalía. Que fue una reunión como que tenía que ser, con deferencia. ¿Y cuáles eran los ataques? ¿Por qué? ¿Qué les decían? ¿Cuáles eran los ataques? Era así un ataque deslindando en la mala educación. De hecho, yo no quise ir para no provocar más en las bajas pasiones, porque nosotros nos declarábamos que habían presos políticos, porque nosotros nos declarábamos que eran sistemáticas, porque nosotros nos presentábamos una querella por delitos de lesa humanidad. Y nuevamente, yo no quiero estar mirando al pasado, quiero mirar al futuro. Nunca más que participen autoridades de otros poderes del Estado en tomas, en paros, en peticiones de renuncia en contra de decisiones del instituto. Todas, Consuelo, todas. Nunca más es un deseo tuyo, no bueno, no es algo obviamente, pero por eso hoy día yo he tomado la decisión de hablar con esta fuerza. Yo durante 3 años fui director del instituto y debía hablar a nombre de todos los consejeros y consejeras o del consejo.
pero esto me parece, lo que ocurrió ahí es gravísimo. Todas las federaciones, así la Federación Interamericana de Ombudsperson y la Comisión Global de todas las instituciones de derechos humanos condenaron la toma y dijeron que lo que estaba ocurriendo ahí no podía ser. Y lamentablemente nunca fuimos capaces como Consejo por unanimidad de condenar la toma y los paros. Y eso es parte de la crisis del instituto hoy día. Pero a ver, uno es la toma derivada del paro y otro es la toma de Chanfro y compañía, que lo que buscaban era que el instituto reconociera que en Chile existían presos políticos. Así es, y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y si nosotros no hacíamos eso, éramos cómplices de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y te insisto, ahora, la toma fue de organismos sociales, con el apoyo de fuerzas políticas, y las paros fueron de los gremios. Ahora, obviamente, bueno, ahí nomás me quedo más. No, yo no quiero que te quedes ahí, quiero que sigas. Pero en ese sentido, respecto al episodio de la toma, porque el episodio de la toma es una cosa bastante kafkiana, porque probablemente se decía que Mico resuelva el tema, o sea, no probablemente, se decía Mico tiene que resolver el tema de la toma, pero no hubo ninguna posibilidad de que el Consejo tuviera, por ejemplo, un acuerdo respecto a iniciar acciones legales. Así, fue más grave aún. El 2017 nosotros tuvimos una toma a nivel nacional que duró 5 meses. Pero que fue de funcionario. No, fue también de agrupaciones de la del 2017. Claro. Al día siguiente producía la toma. La unanimidad del Consejo, yo participé, condenó la toma y le dio todas las facultades al director para que restableciera. Que en ese entonces era Branislav Marley, que es una de las personas que con gran generosidad siempre me apoyó. Entonces, y eso no ocurrió el 2021. Y por eso, entre otras cosas, la toma duró 180 días. Entonces también hay una responsabilidad de un cierto sector del Consejo en esta incapacidad de defender la autonomía. Y nuevamente digo, esto nunca más puede volver a ocurrir.